Bonsai, primero que nada, una disculpa si el audio no está de lo mejor posible y por los perros que se escuchen al fondo, pero estoy teniendo problemas con los micrófonos que tengo para grabar. Entonces el volumen baja y sube. No entiendo cuál es el problema, pero aún así voy a hacer este video para explicar porque es un video muy importante. Entonces, pues comencemos, ¿no? Básicamente el paso principal. El paso número uno es entender nuestro árbol y ver qué diseño nos permite. Y el paso número dos es obviamente el quitar todos estos brotes que estamos viendo a continuación. No nos ayudan a la integración a las masas de verde, ni siquiera nos ayudan para el hecho de obtener algún tipo de ramificación. Entonces, pues básicamente es el punto. Básicamente es el punto en el que necesitamos retirar esos brotes, principalmente el hecho de que no nos ayudan a ningún tipo de aporte en cuestión de diseño, como ya les dije. Entonces, igual y tampoco son muy perjudiciales, pero sí nos entorpecen un poco la vista a la hora del diseño y a la hora de integrar el alambre a nuestro árbol o a nuestro tronco principal. Entonces, pues básicamente es retirar, como ven ahí, los brotes axilares, ese brote axilar y todos los que lleguemos a encontrar, tanto en el tronco principal como en las ramas y en las ramas de las ramas, para, como ya les comenté, tener una mejor entrada o una mejor capacidad para alambrar, ¿no? Y entrar con un alambre lo mejor posible para evitar que la planta se estrese y romper alguna rama importante y demás. Como ven, quitamos esos brotes axilares y pues básicamente es hacer ese procedimiento todo nuestro árbol, en el tronco principal, como en las ramas, como en las ramas de las ramas y en los brotes de los brotes, en los brotes de las ramas, para tener una mejor limpieza, una estructura de las ramas ya bien seleccionada. Y pues básicamente el tercer paso es el introducir ya el alambre para comenzar a generar el diseño primario, que es básicamente el alambrado del tronco, y darle ese movimiento que nosotros queremos integrar a nuestro diseño. Un movimiento, pues obviamente muy primario, ¿cómo se podría decir? Muy sencillo, por así decirlo, en cuestiones a que solo vamos a hacer el movimiento del tronco principal. Después, obviamente, ya haremos el diseño con las ramas y los brotes, pero en estos momentos únicamente es el alambrar el tronco principal para darle el movimiento que yo quiero en cuestión a este diseño. Como pueden observar, solo di 3 vueltas, más o menos, con el primer alambre que está a su izquierda, y me dediqué a alambrar o a colocar el alambre de la derecha para tener un mejor anclaje en cuestión a los alambres, y que cuando yo me dedique a alambrar uno u otro alambre de la izquierda o de la derecha, el contrario no se esté moviendo y no haya problema con el hecho de romper alguna rama o llegar a perjudicar también la corteza y la corteza en este caso del árbol, para no generar ningún tipo de heridas. Hay que tener mucho cuidado con eso a la hora de colocar el primer alambre, que en algunas ocasiones o siempre es un alambre más grueso, obviamente por el hecho de que el tronco, por el hecho de que el tronco genera un engrosamiento, obviamente. Entonces en la parte más baja es más grueso, en la parte más alta es más delgado. Entonces el alambre con ese sentido tiene que ir correctamente seleccionado, ¿no? Entonces básicamente es alambrar el tronco principal. Yo, como no tengo un alambre para cada tipo de calibres, lo que estoy haciendo ahí es ese tronco de la parte izquierda,
ese que están viendo a continuación es más grueso que el de la parte derecha. Entonces lo que tengo que hacer es integrar un segundo alambre para hacer una, un doblez mejor y que el alambre no se esté moviendo y tenga ese soporte. Aparte de ahí, lo que estoy haciendo es hacer un, un anclaje entre el tronco principal y la rama penúltima para generar un soporte entre esas dos ramas, tanto la última como la penúltima, y a la hora de yo necesitar alambrar la última, no se esté moviendo con la conexión de la penúltima. No sé si me explico, si yo dejara nada más el alambre donde llega la penúltima y no la anclara, esa parte de ahí que no está con el alambre grueso se estaría moviendo y no tendría ningún tipo de soporte, quedaría básicamente apartada de todo el soporte que tiene la rama principal. Entonces, por eso yo estoy anclando esa rama para que cuando yo necesite alambrar esas dos ramas, tanto la última como la penúltima, con alambre fino sea más fácil y tenga un anclaje mejor y un soporte más óptimo. Obviamente ya dejando de lado un poco esa rama, continuamos con la rama a su derecha, la rama más baja, en este caso, el más delgada también, que pues igual continuamos alambrando. Siempre debemos de tener cuidado a la hora de alambrar para no aplastar ningún tipo de brote ni ningún tipo de rama que nos pueda beneficiar en el diseño y que por no estar atentos o no tener ese cuidado la lleguemos a romper y la podemos perder. Corremos el riesgo de perderla y entonces nuestro diseño se vea perjudicado. Entonces, básicamente siempre es tener cuidado con una mano, colocar el alambre y con la otra ir quitando el hecho de no aplastar ninguno de los brotes ni ninguna de las ramas, como ya les había comentado. Como ven, el alambre va bien, o sea, el alambre tiene que ir de una forma bien colocada, bien en contacto con toda la rama, en este caso con todo el tronco principal, para que obtenga un mejor soporte en el árbol. Siempre, como ya les comenté, siguiendo la dirección en la que está colocado el primer alambre. Siempre hay que hacerlo así, siempre hay que hacerlo limpio. Esa sección, como ya les había comentado, no hace falta llegar hasta la punta, porque de la punta hacia donde quedó el segundo alambre es una parte muy fácil de mover y muy sencilla. Y básicamente continuamos con el hecho de hacer una torsión del alambre buena. Por lo regular, lo que yo llego a hacer es mojar la madera para cuando es una torsión o es un doblez un poco delicado. También depende mucho la especie con la que estemos trabajando, pero siempre es importante el de mojar la madera cuando no estamos muy cómodos a la hora de doblar. Básicamente en este árbol que estoy trabajando, no es muy necesario porque las ramas principales o el tronco principal es delgado, entonces nos permite hacer un movimiento, tener un poquito más de chance de doblar sin el hecho de correr riesgos a la hora de que se pueda romper la rama. Entonces por eso no me ven humedeciendo la madera o el tronco. Siempre igual debemos utilizar las dos manos, con una doblamos, con una guiamos el doblez y con la otra cuidamos las curvas para no llegar a exceder a doblar de más, por lo tanto llegar a generar alguna ruptura de las ramas o del tronco principal. Siempre es muy importante el hecho de ir con calma doblando
para no lastimar nuestro árbol en general, ¿no? Podemos romper una de las ramas y en este caso si yo rompo esa rama que ya doblé, pues perdería todo el diseño ya establecido y todo el trabajo que se ha llevado en cuestiones a alambrado. Como pueden observar, se llega a notar ya una triangularidad en cuestión a las ramas, aún hace falta la selección de ramas, evidentemente, algunas más, y en esa sección de ahí es el hecho de doblar, hacer un doblez hacia abajo de la parte de la rama derecha y una torsión hacia un lado de la parte de la rama izquierda. Pero si yo doblo en ese sentido, Pide un deseo. como pueden observar, puede pasar eso. Si yo lo doblo así sin ningún tipo de cuidado, puede pasar eso que ya vieron, básicamente. Entonces siempre hay que, como les digo, con una mano sostener las curvas. Las dos yemas de los dos dedos nos van a hacer esa parte de soporte para que el árbol no se parta a la mitad. ¿Ven? Esa parte de ahí va a ser la curva, no la parte media, sino la primera vuelta del alambre, siempre dentro de los alambres. Entonces, con cuidado doblamos, le damos primero que nada la torsión que nosotros creemos pertinente, siempre cuidando de no romper el árbol. Realmente pues fue un movimiento muy sencillo, pero si no se tiene cuidado se puede romper y se puede dañar la estructura de todo el árbol y también la salud en cuestiones a ese tipo de rupturas. Y lo único que hace falta ya es, en este caso, en la rama más alta, en lo que va a ser el ápice, hacer una selección de ramas. Vamos a alambrar, evidentemente, el alambre secundario, que el primario únicamente es el alambrado del tronco principal. El secundario es la selección de las ramas en cuestión al el diseño que ya tenemos en mente. Y el tercero en este caso es el alambrado directamente de las ramas, el alambrado de las ramas, de los brotes, y ya el alambre más fino que es el alambrado de los brotes en general de las ramas ya seleccionadas. Entonces, como pueden observar, pues evidentemente seguir con la misma dirección, la que se hizo el alambre del alambre primario, ¿no? El primer alambre, el alambre del tronco principal, si es que tenemos algún tipo de conexión con ese alambre. ¿Ven? En esa rama, la última y la antepenúltima es lo que les decía, seguimos la misma guía de lo que nos dejó el primer alambre con la última rama y la última simplemente se alambra en general hasta hasta la parte más alta. Ya en la última le podemos dar el sentido, si es que necesitamos que se gire, le podemos dar el sentido del alambrado que nosotros queramos, pero en la penúltima no, porque nosotros introducimos el primer alambre en esa penúltima rama, entonces tenemos que seguir con ese mismo sentido en el que introducimos el primer alambre. Como pueden ver, pues evidentemente nada más es ir alambrando las ramas, como pueden ver la conexión está bien y el sentido de la unión entre los dos alambres también tiene que ser muy buena, como se los dije al principio, los dos alambres tienen que ir lo más pegado, cuidando de no aplastar ninguna de las ramas ni ninguno de los brotes. Pues básicamente ahí tenemos una situación en la que todo el verde lo tenemos, o la mayoría de verde lo tenemos apuntando hacia la derecha, y la parte izquierda tiene mucho menos brotes, está menos poblada. Entonces, ah, en esa situación, siguiendo el movimiento de nuestro alambrado, tenemos que girar la rama, porque si la giramos al contrario, nuestro alambrado se va a soltar, se va a guangar, entonces no va a tener ningún tipo de soporte a la rama. Entonces, con mucho cuidado, tenemos que doblar la rama, tenemos que ir doblando en particular esa rama, colocando los brotes que teníamos en una sección ya en distribución a toda la zona
de la rama. Ya no solo están en la parte derecha, sino con ese giro llegan a estar en la parte derecha, en la parte de la espalda, en la parte de la izquierda, en la parte frontal de la rama, simplemente haciendo ese tipo de movimiento. Yo esa rama particularmente la voy a utilizar como precisamente como una rama, no como ápice, sino como una rama. En este caso me parece que es la tercera rama en cuestión al diseño. Primero está la rama Shokan Eda. Como pueden ver, allí ya todo el verde quedó en la parte más baja, que en el hecho de estar en la parte más baja simplemente lo podemos cortar porque sabemos que con la brotación esos brotes que se van a quedar en la parte más baja se van a terminar muriendo, entonces no tiene ningún sentido el hecho de que yo los deje. Entonces, como les dije, tenemos primero la socanera, tenemos que es la rama que se va a colocar de la parte derecha más baja. Después tenemos la segunda rama que va en la parte del tronco, en este caso más potente, que es el tronco de la parte izquierda, que está al exterior de una curva. Todas las ramas tienen que estar al exterior de una curva. Y a excepción de, en este caso, los árboles que sean chocan, un vertical formal, pero tienen que ir en un exterior de las curvas. Como pueden observar, ya se ve más definido las copas, la primera, esa es la tercera, esa es la cuarta, aquí tenemos la segunda. Entonces, pues básicamente es seleccionar. Ahí tenemos, como pueden observar, ahí fácil tenemos 3 ramas que apuntan hacia la misma dirección. Entonces, básicamente ya viendo en una parte más específica de nuestro diseño, lo que prosigue aquí a hacer, o lo que prosigo yo a hacer, es continuar con el alambrado en cuestión al alambre, me parece que es el secundario, porque hicimos el alambre primario, que es el hecho de alambrar el tronco principal, que en este caso conlleva esa rama. Después el alambre secundario, que es alambrar las ramas de la rama. Y una vez hecho el alambrado secundario, lo que prosigue básicamente es hacer el alambrado 3, por así decirlo, que es el alambrado de los brotes, de las ramas. Y como pueden ver aquí, esta rama, como les mencionaba, tenía el verde solo hacia la derecha, entonces se coloca el verde en la parte superior y se comienza a hacer lo mismo con la selección de las ramas.
la selección de las ramas, en este caso con la selección de los brotes, uno a la derecha, después el de la izquierda tiene que tener una cierta distancia entre los dos, tanto derecha e izquierda, y después el de la derecha, el de la izquierda, siempre alternando, tienen que tener bien una cierta distancia, ¿no? Eso es lo que se procede a hacer aquí, ir haciendo una selección de brotes. Ven, ahí por ejemplo tenemos tres, el de la izquierda, el de la derecha y el del medio. Entonces, como mayor vigor tal vez, nos quedamos con ese brote. El de atrás es a la izquierda, derecha, izquierda, derecha, cortamos ese que está junto y ya tenemos ese brote. Normalmente siempre esto se hace al inicio de la rama, que ya al final los brotes ya vienen intercalados, no hay uniones. Por ejemplo, ese y ese están bien, y ese, ¿ven? ¿Lo ven? Ahí es lo que les mencionaba, ya siguen los brotes intercalados de una buena manera y ya no hay necesidad de hacer muchos cortes en cuestión a los brotes. Normalmente siempre es al principio, pero sí ir checando también los brotes que están en la parte más baja. Como ven, tiene una buena distancia y después de ahí allá tiene también otra buena distancia. Ahí esos dos están juntos. Entonces, ¿cuál nos hace falta? Si ya tenemos uno atrás que está a la izquierda, pues dejar uno enfrente que es el de la derecha. Simplemente así es como lo hago, así es como se trabaja o como trabajo yo las ramificaciones. Como pueden ver, allí tenemos un brote que sale hacia abajo, pues ese fácil y sencillamente se corta para generar una ramificación buena, de nube muy buena, y muy amplia en este caso, en cuestión haciendo referencia como si tuviéramos nuestra mano abierta, ¿no? Siempre cada rama teniendo una división y una separación entre cada rama, como los dedos de la mano, y muy amplia, muy abierta la ramificación. Bueno, les voy a poner un ejemplo al lado de la pantalla para que ustedes puedan observar a lo que me refiero. Normalmente se pueden apreciar más en árboles caducifolios. También se puede ver si lo miramos si miramos la rama desde la parte baja hacia arriba, ¿no? Podemos ver esa ramificación. Entonces, pues básicamente ese es el hecho de ir intercalando los brotes, y como pueden ver, o como pueden observar, ahí sí se alcanza a ver un poco ese alambre muy fino. Ya es comenzar a alambrar, como ya les mencionaba, los brotes. Simplemente hay que tener mucha paciencia en esta parte porque es la parte un poquito más, que se puede hacer un poquito más tediosa porque tienes que alambrar cada brote de cada rama. Entonces simplemente hay que tener una paciencia muy buena o hacerlo en varios días. Un día te alambras una rama, un día otra y así. No sé, ya depende mucho de cómo trabajes tus árboles. Pero siempre teniendo paciencia y hacerlo con calma porque los brotes son muy delicados. Entonces con un alambrado muy brusco se pueden romper muy fácilmente. Y pues nada, básicamente eso es todo. Les dejo las tomas a cámara rápida. La segunda parte del alambrado y del diseño van a venir después. Y pues nada, continuamos con el video.
Yeah.